Hola a todos, hoy me acabo de levantar, me voy a cepillar, me voy a organizar y bueno, pues seguidamente de todo eso vamos a hablar de un tema muy importante, bueno, para mí y ya sé que va a ser de muchísima ayuda también para ustedes. Entonces pues nada, vamos a ello. Me voy a organizar y comer algo y ya. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She loves the fact that I just let her know. We getting crazy in a different role. Vale. Seguidamente me voy a ir a bañar y cuando esté lista comenzamos con todo el video. Nos vemos en un ratito, adiós. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para todas nosotras. Es algo en lo que a veces nosotras no sabemos cómo manejarlo. Entonces vamos a hablar sobre el cómo vestirnos. Cada una de nosotras, incluso los chicos, pero hoy vengo a hablar con las chicas, tenemos una personalidad la cual nos distingue de todas. Y en esa personalidad está el cómo vestirnos. Pero resulta que a veces no sabemos el cómo hacerlo, ya que sencillamente compro una cosa y no me gusta y la mando al archivador del armario, o sencillamente digo eso me gusta pero luego eso también me gusta y voy a tantos sitios que luego no sé el qué ponerme o el cómo me voy a ver. Entonces vamos a hablar sobre unos consejitos por parte mía que yo empleo a la hora de vestirme, y también vamos a hablar sobre algunos estilos y voy a mostrar algunas imágenes las cuales nos van a ayudar un poquito a identificar cuál es nuestro estilo, qué es lo que nos gusta. Entonces bueno, vamos a comenzar. El primer punto es identificar un común denominador. ¿Qué significa esto? ¿Con qué te identificas tú? Por lo menos yo me identifico con mucha ropa deportiva, pero así como me identifico con mucha ropa deportiva, hay momentos donde yo quiero estar bellísima, y también me identifico con mucha ropa elegante, sí, y no es que siempre la use, porque en realidad no, pero sí me gusta muchísimo, y es identificar ese primer común denominador es con que tú te sientes bien, con que te sientes segura, con que te sientes cómoda. Entonces, sabiendo ese paso, vamos a seguir al otro, que es ser creativos a la hora de usar prendas y accesorios. Eso es algo que lo digo porque yo a veces, me pido una prenda, me pido un accesorio que vi en cierta tienda o simplemente por internet y me lo pongo igual. Pero sí podemos ser un poco creativos, como conjugar todas esas cositas y volver una prenda diferente, crear una prenda que a mí misma me guste y que de segura mucha gente tiene la misma ropa, pero nadie se va a ver igual a mí o a ti, simplemente porque tú le pusiste un toque diferente. Otra cosa es que hablaba hace un ratito que solemos comprar cosas y ir al armario a archivarlas. Vamos de compras al guardarropa. ¿Por qué? Porque estoy segurísima, porque a mí me pasa que hay muchas de nosotras las cuales siempre compramos cosas y no las usamos y sencillamente están en el armario. Un secreto: yo tengo un vestido el cual compré hace como un mes y medio y no me lo he puesto. Sigue con la etiqueta y todo allá porque no he encontrado mi momento, no sé. En fin,
Ir a este sitio es a buscar prendas que no nos ponemos, pero que nos podrían quedar bien porque por algo las compramos, y crear con ello, crear con lo que tenemos, porque a veces invertimos muchísimo dinero en cosas que simplemente no vamos a necesitar. Entonces, ir allá a buscar en nuestro armario a ver qué tenemos, qué nos sirve, qué puedo hacer con ello, qué puedo crear, qué estilo puedo sacar de toda la ropa que tenemos guardadita. El siguiente punto es tener una referencia de alguien que nos guste el cómo se viste. Wow, yo tengo como 5 referencias, tengo muchísimas referencias del cómo me gusta que se viste. Y cuando tú tienes una referencia de alguien, tú vas a estar identificado con esa persona. Si tú tienes una referencia es porque tú te identificaste con esa persona y crees que podrías llegar a vestirte igual o mejor que esa persona. Entonces es muy bueno que a la hora de tú estar buscando tu estilo, tu manera de vestir, identifiques a un personaje al cual tú sigas siempre y estés viendo cómo se viste, cómo se arregla, cómo se peina, y asimismo irás encontrando y encajando todas esas piecitas, las cuales te llevarán a una buena manera de vestir, una buena manera de tener un buen estilo, tu tono de piel y de los colores que nos favorecen. A mí hay un color en concreto no me gusta, o sea, es que no lo veo en mí, y es el color café. Así como yo, tú tienes un tono de piel totalmente diferente y cada persona tiene ciertos colores con los que se lleva mejor, ¿sabes? Y eso hará que cuando tú te pongas alguna prenda, eso favorezca. Por lo menos el rojo, así el rojo vivo, a mi tono de piel, cuando yo me pongo prendas rojas, así muy encendidas, no, es yo quedo como que llegué yo y pues es algo que es muy importante porque tú tienes un tono de piel simplemente diferente. Tal vez puedas que sea más blanquita, a las personas más blanquitas les favorece más bien los tonos fuertes y no los tonos suaves, los pastel y todo eso no les favorece, sino que un tono vivo, los azules, los rojos, los rosas, pero encendidos, les quedan muy bien. A las personas más como yo me he visto a veces pastel, pero no sé, no me gusta. A mí me gustan más los colores vivitos o simplemente el blanco como tengo acá, o negro, o con el agua. Ahora seguidamente vamos a ver los estilos y pues pondré fotitos por aquí o por aquí, no sé, pero van a salir en algún momento, y de cada estilo, de la diferencia que tiene cada uno de ellos, ¿vale? ¿Por qué quiero hablar de los estilos? Porque cuando tú identifiques el de los estilos que yo te voy a hablar, con los cuales tú te sientes más identificado, tú comenzarás a visionarte más en ese tipo de prendas, a visionarte más en ese tipo de estilo. Entonces pues vamos a hablar de los estilos más comunes que se suelen llevar en la vida cotidiana, con los cuales yo me siento identificada, con algunos, y con los cuales a ti te podrían servir para ayudarte a encontrar tu estilo, ¿vale? El primer estilo es el estilo clásico, es ese estilo sin preocupación que tú llevarías a caminar. Ese estilo, no sé, para mí es un estilo más sport, que no necesito de mucho porque no voy a hacer gran cosa tampoco. Es ese estilo, y pues como han visto en las imágenes, es un estilo muy relajado, con el cual es muy cómodo andar y que tú te vas a sentir bien, ¿sabes? Ahora vamos a pasar al siguiente estilo, que es el estilo romántico. Llegamos al mundo de los vestidos con florecitas, con adornitos. El estilo romántico es un estilo más tierno, más, no sé, más delicadito que la faldita, con los taconcitos de plataforma, con los vestiditos que son solamente ceñidos aquí, que vienen ya abajo sueltos. Yo personalmente yo lo veo el estilo más así. Como ven en las imágenes que están pasando, pues es ese estilo. Es un estilo más delicado, más suave, que te hace ver literalmente muy tierna. No sé si tú eres tierna, si no eres tierna, pero pues nosotros las mujeres solemos tener ese lado donde nos queremos sentir bien y lindas y románticas, a decir verdad. Ahora vamos al estilo bohemio. Este estilo es más, este estilo quiere transmitir libertad. Por aquí van a ver viendo unas imágenes. Este estilo lo que quiere transmitir es una libertad. ¿Qué tipo de libertad? Este estilo transmite mucha,
no sé cómo explicarlo, pero este estilo transmite mucha... Es un estilo muy ligero, es un estilo muy de viajes y como tú puedes ver, o sea, es como muy tipo explorador, muy de tonos cafeses, amarillos, mostaza, naranjitas, con sombrerito. Es un estilo muy así, es muy estilo muy libre para cuando tú vas a ir de viaje. Es un estilo más relajado, diría yo. Incluso el casual, el estilo casual es muy relajado, pero sinceramente cuando yo voy a salir a un sitio que no es donde vivo y tengo que hacer una maleta, yo o compro más ropa o simplemente elijo un tipo de ropa en concreto, que no sería el estilo clásico, el normal con lo que yo suelo andar, al estilo sexy. Por acá van a ver unas imágenes de cómo es el estilo sexy y ese estilo es más, no sé, ese estilo literalmente te hace ver sexy. Son cosas apretadas, cortas, satinadas. A mí me gusta mucho la ropa satinada, incluso tengo un vestido muy lindo que es satinado y me encanta, es dorado. Es este estilo que se diferencia a los demás porque no tiene otra explicación. Creo que es un estilo que a nosotros nos puede gustar, pero que no siempre llevaríamos puesto. Ahora vamos al estilo casual. Este estilo es un estilo más, a ver, ya no es tan sport como el clásico. El estilo casual es más elegante, deportiva. No que estoy elegante 100%, pero sí tengo un toque de elegancia, un toque de seriedad, ya sea con tenis. O sea, es que a mí me encanta vestirme casual. Sí, me confundo entre el casual y el clásico. A mí me encanta vestirme casual. A mí me gusta mucho la ropa que puedo usar con tenis y con tacones a la misma vez. ¿Por qué? Porque simplemente me da el arrebato de quererme vestir casual y me pongo un vestido serio, el cual puedo usar con tenis y quedo casual. O me pongo un vestido serio con tacones y quedo elegante. Entonces, pues ese es el estilo casual. Es el que tú llevarías al trabajo, si estás en una oficina. Es un estilo muy casual. Vale que hay estilos elegantes, pero, o sea, yo me vestiría casual. Estos eran los estilos más comunes que solemos llevar todas las personas y pues quisiera que me dejaran en sus comentarios cuál es su estilo. Como yo dije, yo me identifico con muchos estilos. A mí me encanta el estilo... ¡Ah! Se cae. ¡No! ¡Quieto! Es que es muy grande. Como dije, yo me identifico con el estilo... El primer estilo con el cual yo me identifico, con el estilo casual, y ahí sigue el clásico, y ahí el romántico, sí, el romántico, y el sexy es, no sé, o sea, muy de vez en cuando, no es tan yo, por ahora, no es tan yo. Entonces, como les decía, chicas, es muy importante, muy importante. Vamos a recordar los puntitos: identificar nuestro común denominador, ser creativos a la hora de usar nuestras prendas y accesorios, identificar o tener de referencia a una persona o personaje que a ti te guste. 5. Los colores que nos favorecen más a nosotras. Por último, que hablamos de los estilos más comunes que se suelen llevar en la vida cotidiana. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. A mí me encanta hablar sobre estos temas y tengo un video ya aquí, bueno, ya escrito, también preparado sobre algo sobre algo que verán muy prontamente. Espero que les haya gustado muchísimo este video, como a mí me gustó. A mí me encanta hablar de la moda, y si es para ayudarles a ustedes con lo que sé yo, con lo que estoy aprendiendo, pues lo voy a hacer con muchísimo gusto. Ya saben, si les gustó mi video, no olviden dar like, suscribirse, comentar, y nos vemos en el próximo video. Claro que va a ser muy prontito, también muy prontito, va a ser muy prontito. Y pues nada, un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in